Hola de nuevo, qué placer estar otra vez acá en un nuevo episodio de este podcast Unidos por el Diseño. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y hoy tenemos otro de nuestros queridos inspiradores que ustedes han estado observando a través de las redes durante todo el año en diferentes actividades y que nos acompaña en esta ocasión para hablar de un tema súper interesante también, muy importante, que se llama la importancia de desaprender. Sí, así justo como me acaban de escuchar. Hoy vamos a hablar de desaprender con Óscar Pozuelos. Les cuento un poquito de su trayectoria, que es muy, muy amplia. Óscar es un diseñador estratégico español especializado en innovación social, muy, muy orientado al diseño hacia las personas. Él usa la disciplina del diseño y el pensamiento divergente para desarrollar productos y servicios que pueden utilizarse para generar modelos de negocios sociales replicables. Ha ganado importantes premios en diferentes países, es un conferencista internacional más que experimentado y también una persona apasionada por la vida, por llevar un mensaje positivo a todas las personas y a todos los países con los que ha participado. Y ha tenido también el privilegio de trabajar con grandes marcas como Disney, Coca-Cola, hasta pequeños estudios de diseño, ser mentor, catedrático universitario, y bueno, yo puedo pasarme el podcast completo contándoles de la trayectoria y la experiencia de Óscar Pozuelos. Y pues también en Diseño UNE tenemos el honor de contar con él como nuestro primer embajador y también dentro del comité académico. Así que sin más, le doy la bienvenida. Óscar, ¿cómo Hola, estás? Vero, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Y me quedé corta, querido, me Muchas quedé corta. gracias. Bueno, ahora que vamos a desaprender en este podcast, ustedes ya saben, ¿verdad? Están acostumbrados a que todo el tiempo nosotros empezamos y les decimos a todos nuestros inspiradores e inspiradoras, dinos quién eres tú, cuéntanos de ti, para que, obvio, sean ellos los que se presenten. Pero como hoy vamos a hablar distinto, no vamos a empezar con quién es Óscar Pozuelos. No, 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 no. Hoy va a ser así. ¿Qué ha sido lo más importante que Óscar Pozuelos ha tenido que desaprender para ser quien es hoy? Me la pones complicada, ¿no? No. La verdad es que considero que son muchas las cosas que he tenido que desaprender, pero una de las principales, creo yo, es desaprender o aprender, por otro lado, a entender que hay muchas cosas que, por mucho que querramos, se escapan de nuestro control. Eso creo que es una de las cosas que siempre, siempre, siempre era, no sé, venimos de un, por ejemplo, yo vengo de un contexto muy conservador, en el cual pues todo había que ser de una manera, había que hacer las cosas de una manera, había... Entonces, como para tenerlo todo bajo control y para que todo estuviese bien de cara a la galería. Y a mí ese fue uno de mis mayores desaprendizajes, si lo llevámoslo así, que si lo pasamos al lado del aprendizaje es aprender a soltar y desaprender a tener todo bajo control, porque eso al final solo me causaba un montón de estrés, un montón de inseguridad y un montón de ansiedad que no me suponía nada, nada positivo en mi vida, digámoslo así, sino que
Es más, solo me causaba el estar mal conmigo mismo. Entonces, ese es uno de mis mayores desaprendizajes, digámoslo así. Wow, interesante. Yo espero que a la par que ustedes están escuchando este primer desaprendizaje de Oscar o esta primera anécdota de desaprendizaje de Oscar, estén pasando lista, ¿verdad? Con cada uno de ustedes también y se empiecen a cuestionar y digan, ¿qué he tenido que desaprender a este momento? ¿O qué necesito desaprender hoy para vivir mejor? Fíjense que he encontrado diferentes citas que les voy a ir compartiendo a través de este podcast que me llamaron mucho la atención y esta es la primera, que dice así: la dificultad no se encuentra en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas, las cuales se ramifican hacia cada rincón de nuestras mentes. Esta es una cita de John Maynard Keynes. Entonces, Oscarito, ¿por qué es importante desaprender? ¿Por qué es importante desaprender? Pues por muchas razones, pero yo creo que la más importante es sobre todo por el hecho de que al desaprender también crecemos. Al desaprender lo que hacemos es aprender a ver las cosas de una manera distinta, aprender a apreciar las cosas desde otra perspectiva, aprender o sea, desaprendemos, o sea, aprendemos, más que desaprendiendo aprendemos, que aquí me lía un poco, pero sí, o sea, desaprendiendo aprendemos y sobre todo desaprendiendo crecemos. Por ejemplo, el desaprender a ver lo cotidiano como algo aburrido y empezar a apreciar los pequeños detalles, por ejemplo, o el desaprender a pensar que un día lluvioso es triste y gris y empezar a verlo como una oportunidad de ver películas o hacer o encontrar satisfacción en otro tipo de cosas. Entonces yo creo que por eso es bonito desaprender y por eso es importante desaprender, porque aprendiendo a desaprender crecemos, digámoslo así. Me encantó. ¿Y en qué momento es recomendable hacerlo? Cuando hay algo que no te, que ya te molesta, digámoslo así, o que ya sientes que no te sientes bien contigo mismo y que llega un punto donde, como esto se atribuye a Einstein, pero creo que no fue Einstein el que lo dijo, lo de que la locura es esperar distintos resultados haciendo siempre lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, si he hecho esto durante toda mi vida y quiero un resultado distinto, me parece que eso es un poco justo la locura, porque no vas a obtener un resultado distinto y ese es el momento donde, bajo mi perspectiva, es importante desaprender, hacer también ese análisis de decir, o bueno, sí, es pensar un poco en cómo he venido haciendo las cosas y qué debo de desaprender para obtener un resultado distinto. Exacto. Te escucho y recuerdo, creo que mi momento más intenso de desaprendizaje, bueno, primero de toma de conciencia, porque primero uno se da Eso cuenta es. de que la ruta que está siguiendo, a veces por aprendizaje, por situaciones externas que te han sido inculcadas, Ujú. uno simplemente solo sigue la ruta, ¿verdad? Pero primero te das cuenta y dices, a ver, no es ahí, no es por ahí. Y entonces pegas aquel frenazo así de chillido de llantas y sí, justo para que se imaginen el sonido, ¿verdad? Cabal, así. Y entonces te das cuenta y decís, esto no va más, pero a veces en serio nos toma años, mucho, mucho tiempo poder llegar a eso. En mi caso fue darme cuenta que la manera en la que estaba enseñando en las universidades a través de miedo y amenaza, como me educaron a mí, no era la clave. Y fue de verdad una confrontación bien fuerte. Sí, claro.
darnos cuenta pues de que inspirar, que la educación debe ser algo inspirador, motivador, alegre. Y en serio les digo, yo no podría hacer Diseño UNE con todas las personas que son parte de Diseño UNE si yo no me hubiera dado cuenta de eso. Y ahí empezó todo, ahí empezó un proceso de desaprendizaje muy interesante. Justo ya. Ay, perdón, Y bueno, te he sí, interrumpido. dime, No, dime. es que justo lo que iba a decir es que en esos momentos es cuando pasas de la imitación a predicar con el ejemplo, porque tienes que desaprender para hacer las cosas a tu manera y a partir de ahí, como eres consciente de que las cosas las haces porque quieres o porque has tenido, o sea, has tenido que pasar por un proceso de desaprendizaje, entonces empiezas a liderar y no a mandar, por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. Pero como les comparto, pues a veces nos toma tiempo, ¿verdad? Toma años. Y aquí no hay una receta de cocina como tal. O sea, a cada quien le llega su momento. Y algunas personas sí deciden tomarlo y otras no. O sea, aquí tampoco hay buenos y malos. Simplemente es compartir la mejor de la experiencia que entre todos Ujú, tenemos, ¿verdad? justo. Bueno, les comparto otra cita que es parte del libro Cómo aprenden las personas, en donde se encuentra la afirmación de que lo más fuerte que obstaculiza la adquisición de un concepto es el concepto erróneo que ya se tiene, lo cual nos muestra que en el aprender la parte más difícil es el desaprender. Eso es. Así que entonces, Oscarito, ¿qué beneficios te ha traído a ti el desaprendizaje? ¿Es una práctica recurrente en ti? O sea, ya es algo que has incorporado a tu filosofía de vida, a tu sistema de trabajo, o han habido momentos claves donde ha sucedido. Contanos. Considero que se ha convertido en algo que de manera consciente intento hacer frecuentemente, pero gracias a esos momentos clave, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo cuando estudiaba diseño gráfico o que venía de ciencias, todo llevaba un proceso rígido que era una solución, ¿vale? Entonces era probar una hipótesis en el caso de la ciencia o descartarla y en el caso de diseño era te propongo un brief que es un lineamiento de hacia dónde tiene que ir la solución, ¿no? O que tiene que tener como consecuencia una solución. Claro, y luego me llevo la maestría y digo, y me dicen, no, es que este proceso va de otra manera, no es problema-solución. Aquí lo que tienes que hacer es explorar. Entonces, lo que dices tú, en ese momento te enfrentas a un montón de monstruos, a un montón de cosas que te dicen, no, pero es que esto debería de ser así, esto debería de ser así. Y ahí es donde tú tienes interiorizados esos conceptos que pueden o no ser erróneos, pero que tergiversan un poco tu percepción de las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ese proceso, por ejemplo, para mí fue fundamental para mantenerme cómodo en lo que se dice un estado líquido, ¿no? Donde, pues, hombre, sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas, por decirlo de alguna manera. Otro momento clave es, aunque suene triste decirlo, el fallecimiento de mi padre, donde yo estaba en un lugar donde estaba muy bien y mi vida se había convertido en algo muy sencillo de llevar, ¿no? Y en ese momento clave, la vida me puso, falleció mi padre y me dijo, no, ahora tienes que desaprender todo esto de dónde estás, porque te tienes que poner en un montón de momentos incómodos, vas a tener que lidiar con un montón de situaciones difíciles que encima tú creías que las ibas a gestionar de una manera y cuando llegas a la realidad, por decirlo así, te das cuenta que por mucho que intentes o estás remando contra corriente o estás dándote cabezazos contra la pared. Entonces ahí es donde tienes que decir, para.
así no. Entonces, desaprendamos, vayamos un poco hacia atrás y miremos qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estás haciendo para ver cómo se puede abordar de una manera distinta y también sin juzgar, sin emitir juicios de valor, sin antes haber realizado el aprendizaje, digámoslo así. ¿Sabes? Entonces, yo creo que todas estas cosas que a mí me han ido pasando, que me cambian de A a B, de un momento a otro, han hecho que yo, en la medida de lo posible, sea una persona curiosa que necesita desaprender y aprender para entender distintas perspectivas y hasta cierto punto también para mantenerme al día de lo que pasa, que al final que al final aporta mi trabajo, es lo que iba a decir, y mantenerme al día de lo que pasa para poder también enfrentar los problemas de una manera distinta, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, considero que el hecho de que eh, haya habido momentos claves donde yo haya tenido que desaprender han hecho que yo sea capaz de incorporar esa metodología, si lo quieres llamar de alguna manera, aunque no es una metodología, sino ese approach o ese enfoque a muchos otros aspectos de mi realidad y de mi vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo justo estaba reflexionando hace poco el daño que nos hacen y que nos hacemos a nosotros mismos al emitirnos tantos juicios de valor. O sea, ¿soy bueno o soy malo en algo? ¿Me gusto o no me gusto físicamente? Y todo el tiempo nos la pasamos así, entre el blanco y el negro, entre el día y la noche de nuestras personalidades. ¿Y Ya está, hasta pero ponte cuándo, a pensar pues? que también son estructuras mentales que las tenemos muy metidas en el coco. El simple hecho de que a ti cuando estás en el colegio para que vayas al recreo te suena una campana y sabes que ese es el momento de ir al recreo, entonces te condicionan a seguir este tipo de y a no pensar, por decirlo así, a no plantearte las cosas. Entonces es algo donde al final es A, B, A, B, A, B, y ese es un proceso de desaprendizaje en sí mismo, cuando empiezas a ver que no todo es A, B, pero claro, es también aprender que son cosas que pueden venir desde la religión hasta la manera en la que nos han educado. Y no es que yo tenga nada en contra de la religión, te quiero decir que a lo que voy con esto es que todas estas estructuras o todos estos contextos a los cuales pertenecemos, pues al final condicionan un poco la manera en la que percibimos y nos relacionamos con nuestra realidad y con nuestro contexto. Entonces, ahí es donde nos dicen que las cosas tienen que ser de una manera y cuando son de otra, y es cuando empiezan esos juicios de valor. Y ahí es donde uno tiene que tener la fortaleza muchas veces de decir, no, 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 esto yo lo tengo que desaprender para poderlo abordar desde otra manera y entender que, por ejemplo, con el tema del body shaming que hablabas, que la diversidad también es bella, que existen otros cánones de belleza, que etcétera, 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 ¿no? Pero para eso tienes que dejar de lado todo Exacto. esto que te condicionan desde la publicidad hasta toda esta serie de inputs que recibes constantemente y de cosas que te van llenando la cabeza y que vuelvo al tema de que condicionan la manera en la que tú ves y percibes tu realidad incluso, ¿no? Sí, totalmente. Y eso hablando en el tema de un desaprendizaje personal, ¿verdad? Que nos toca a nosotros como seres humanos, cómo nos vemos, o sea, cómo está nuestro autovalor. Pero quiero retomar tu experiencia cuando mencionaste el tema de los briefs y de estos otros cánones académico-profesionales para llegar a la siguiente pregunta. ¿Por qué un creativo debe incorporar el desaprender a su sistema de renovación? Porque fomenta tu curiosidad. Definitivamente es porque es algo que te mantiene con los ojos abiertos.
que te hace cuestionarte, que te aporta distintas perspectivas. Entonces, un creativo como una persona que genera algo debería de estar abierto a todo esto, ¿no? Y a desaprender él mismo para aportar miradas distintas, para aportar soluciones distintas, para aportar miradas distintas a las cosas también desde una perspectiva personal, colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué mejor que cuestionarse en esos momentos, desaprender y aprender a hacer las cosas de distinta manera, a verlas de distinta manera, y eso solo añade a nuestra riqueza como creativos. Y si existieran pasos para aprender a desaprender, ¿cuáles serían para ti? Pues yo, como puedo hablarlo, es desde mi... No sé si exista una receta, la verdad sea dicha. Yo creo que cada persona somos distintos, hay inteligencias múltiples, aprendemos de manera distinta, pero a mí el desaprender empieza siempre con un cuestionamiento, lo que hablabas tú de tomar conciencia, no de decir, uy, esto, Ajá. hay algo que no, ya no me cuadra o ya no... y luego en el caso mío personal, pasa por una etapa de paseos, aunque no me lo crea, donde salgo y camino y pienso, ¿vale? Sobre qué puede ser la comodidad, qué es lo que podría haber de una manera distinta, o sea, como hacer ese análisis, por decirlo de alguna manera, o por lo menos reflexión sobre qué es lo que está pasando y por qué tengo yo esta incomodidad, y a partir de ahí empezar a explorar. Y eso tiene que ver con el tema de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, pues entonces explorar distintas perspectivas, puntos de vista, maneras de ver las cosas y con todo eso ya sacar yo mis propias conclusiones. Entonces, sí, eso es para mí mi proceso de desaprendizaje. Y a partir de generar eso, o de desaprendizaje, pasa por un cuestionamiento, una reflexión, luego una exploración y por último, generar un conocimiento propio y unas conclusiones que atañen a mi circunstancia personal y que tienen que ver con cómo empiezo a abordar cierto tema, aspecto, etcétera, etcétera, de una manera distinta. Súper. Yo creo que también es importante, y retomo tus palabras, a Oscar le fascina caminar, a él le inspira y le desestresa salir a caminar. A lo mejor para otras personas es hacer garabatos en un papel, y pues yo los quiero invitar a eso, a que ustedes descubran su manera para desaprender. Si es bailando, porque eso les mantiene en movimiento y les cambia la energía física, emocional y mental, o si es yendo al cine. Yo les voy a confesar que a mí me encantaba, porque ahorita está en pausa. A mí me fascina ir al cine ¿Ves? a pensar. Sí, sí, A veces sí, voy sola. No, no voy sola, eso voy es, y además, conmigo. fíjate que ves cómo cada uno desaprendemos de una manera distinta. Tú vas al cine y eso es algo que un muy buen amigo mío también hacía, que él se iba al cine solo y yo es algo que no he podido hacer todavía. Es riquísimo. O sea, una vez en serio les digo, tuve toda la sala de cine solo para mí y yo estaba, Qué pero maravilla. felicísima. Tener esa Ajá, pantallota para mí sola. eso es. Entonces, eso, encuentren sus maneras, porque no puede ser una sola, podemos tener muchas y está súper bien. ¿Cuál es la forma en la que ustedes experimentan el desaprendizaje? Porque como ya escucharon en Oscar, hay más beneficios que problemas al realizar esto. Ahora les quiero compartir una última cita, en este caso de Howard Gardner, un psicólogo estadounidense muy conocido, muy famoso, que dice:
Si pudiera darles un solo consejo a los promotores de cambios, sería este. Dedicar menos tiempo a convencer a las personas sobre una nueva perspectiva y más tiempo a entender y, por tanto, a neutralizar sus resistencias. Y bueno, ya casi finalizando este podcast, 3 situaciones o sensaciones, Oscar, que sería recomendable desaprender y dejar en este año tan retador para todos, para recibir el 2021 con una mejor El actitud. miedo, y sobre todo el miedo al futuro. Entiendo que vuelvo al tema de cómo nos han enseñado o nos han dicho que o hemos aprendido que uno siempre se tiene que proyectar hacia un futuro que siempre va a ser mejor. Yo creo que 2020 ha sido una demostración que el futuro no siempre va a ser mejor, pero desaprender a ese miedo y verlo como una manera, sea de vivir el presente o de también divagar con alternativas que no tienen por qué ser, pero por lo menos nos hacen soñar, por decirlo de alguna manera. Eso por el tema, las sensaciones, vamos por una. Eh, Otra, el desaprender a quedárselo todo uno guardado, o por lo menos en mi caso, el el desaprender a que uno tiene que lidiar con sus problemas solo y pasándolo mal y que eso incluso luego te salen granos y somatizas y demás historias, a decir, oye, pues tampoco está mal, o sea, desaprender eso y entender que pues no estamos solos, por decirlo de alguna manera, y cuando lo verbalizamos vemos que hay más gente pasando muchas veces por lo mismo que nosotros, eso ayuda también. Y otra cosa que diría para desaprender, ahí la tenía en la punta de la lengua y se me ha ido, lo siento, además me parecía muy valiosa. El hecho, que te he dicho, el desaprender el miedo, desaprender el quedarse uno con todo. Sí, pero bueno, pero fíjate que es muy importante el saber aprender a pedir ayuda, Ujú. porque esa es una gran resistencia. Lo he visto en muchas personas y de verdad es una carga enorme la que lleva uno solito pensando que está llevando el mundo a cuestas cuando te das cuenta que hay más personas viviendo situaciones similares. Y bueno, en el caso de las mujeres me voy a remitir a un libro que es muy interesante y se los recomiendo. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Dice que las mujeres hablamos tanto entre nosotras y compartimos tanto lo que nos pasa porque cada vez que lo contamos entendemos la situación y aprendemos a sobrellevarla. En, y ellos hacían en el caso del libro, ¿verdad? De la comparación con los hombres, que son mucho más introvertidos a veces que las mujeres, y ponían un ejemplo de el hombre entra en su cueva, dice. Así, literal, lo ponen como el ejemplo de una cueva, porque dice el autor que se encierran en sí mismos a pensar, que no siempre exteriorizan lo que sienten. Entonces yo creo que aquí lo interesante y lo recomendable es el punto medio, porque sí sirve la autorreflexión, sí sirve el espacio a solas, pero también saber con quién compartir las situaciones difíciles que tenemos en la vida, ¿verdad? Y bueno, entonces una pregunta más para finalizar este podcast a través de la experiencia de los interesantes consejos de Óscar Pozuelos. En la acción de aprender, desaprender y reaprender, ¿qué es lo más El importante? aprendizaje. El aprendizaje, el poder ver hacia atrás y entender
tú mismo, tu evolución. Y esto tiene que ver con, fíjate que anteriormente decía, llevo dos, con la tercera cosa que quería decir, que es desaprender el error. El desaprender el error Wow. y verlo como un aprendizaje, verlo Sí, como, y entonces cuando nosotros en este proceso de aprender, desaprender, aprender, vemos dónde hemos empezado y dónde hemos acabado y cómo eso en nuestro propio camino, nuestro propio recorrido, nos ha hecho crecer, nos ha hecho evolucionar y nos ha hecho ser las personas que somos hoy en día, eso es muy bonito. Y cuando, incluso cuando ha habido momentos en los que no hemos ido para bien, el desaprender esos momentos donde no íbamos para del todo bien y poder reenfocar nuestros esfuerzos en tomar ese camino o en crear ese camino que, que consideramos que resuena más con nosotros, eso es lo bonito, creo yo, en este proceso de desaprender, aprender, desaprender, volver a aprender, o el aprendizaje, que es al final de lo que trata este podcast, creo yo, que es eso, ¿no? El desaprender al final genera aprendizaje. Eso es. sí, genera renovación. Eh, bueno, me quedo con eso, nos quedamos con eso, con ese mensaje. Renovémonos por dentro al dejar espacios, al dejar situaciones, al dejar cosas que ya cumplieron su momento, porque todo tiene su momento, no lo aprendemos porque sí, pero también es importante darnos cuenta de cuando algo ya tuvo su tiempo, aprender a soltarlo, dando las gracias por lo que fue útil para nosotros, retomar la curiosidad, como nos decía Oscar, algunas preguntas atrás, para redescubrir el mundo y valorar más el aprendizaje y la propia renovación. Así Nada, que, un abrazo para Oscarito, te vosotros. mandamos un súper Esto, y abrazo, gracias por como tenerme con vosotros y siempre. al equipo y todo por este podcast. Qué bonito, me ha gustado mucho esta conversación. Genial, Ay, por supuesto que te vamos a volver a invitar. genial. Ya. Luego hablaremos de otro tema al Mira, estilo genial, Oscar ya sabes que yo Pozuelo. encantado. Sí, yo sé. Gracias a ti por siempre ser parte de Diseño Une. Y a ustedes también esperamos que lo hayan disfrutado, que saquen muchísimas cosas importantes y sobre todo que lo experimenten, porque de eso se trata. Así que nos escuchamos pronto.